La guerra en Ucrania ya no es solo sobre Rusia. Corea del Norte ha entrado en la lucha, enviando miles de tropas a Kursk. Pero Ucrania no está retrocediendo. De hecho, tiene un plan para detenerlos antes de que puedan unirse a la batalla. Entre 10.000 y 12.000 soldados norcoreanos llegaron en octubre, y su presencia tiene a todos hablando. Rusia cuenta con ellos para retomar Kursk. China está inquieta por este movimiento arriesgado, y la OTAN está intensificando su apoyo a Ucrania. Pero Ucrania no está intimidada, está preparada. En vez de depender solo del poder de fuego, Ucrania utiliza la guerra psicológica, una estrategia para quebrantar la voluntad de lucha de los norcoreanos sin enfrentarlos en el campo de batalla. Los primeros informes sugieren que la estrategia ya está funcionando, con oficiales norcoreanos entre las bajas y equipos dañados acumulándose. Pero ¿en verdad el osado plan ucraniano puede triunfar? ¿Estas nuevas tropas harán una diferencia para Rusia? Echemos un vistazo más de cerca a las tácticas de guerra psicológica de Ucrania y por qué podrían ganar el día. La campaña real que Ucrania ha desarrollado es una extensión de una existente, llamada Quiero Vivir. Volveremos a los orígenes y los efectos de la campaña en sí un poco más tarde, ya que fue desarrollada para ser utilizada contra los soldados rusos e implementada de manera diferente. Para su uso contra los norcoreanos, la campaña es relativamente simple. El ejército ucraniano distribuirá una serie de folletos en coreano, completos con ilustraciones de las posibles ramificaciones de las tropas entrando al campo de batalla. Los folletos también darán instrucciones precisas sobre cómo rendirse al ser detectados por soldados y drones ucranianos. Se pedirá a las tropas norcoreanas que se acuesten boca abajo, suelten sus armas y sostengan una hoja blanca o el folleto. Aparentemente, los folletos se van a imprimir en masa y los llevará el ejército ucraniano a donde quiera que vayan en Kursk. Además, se pueden usar drones para lanzar folletos detrás de las líneas enemigas, dirigidos a destacados complejos militares y campos de entrenamiento identificados por la inteligencia ucraniana en Kursk y regiones vecinas. Ucrania también adopta un enfoque más directo para la guerra psicológica al emplear expertos surcoreanos. Podrían idear planes más completos sobre cómo llegar directamente a los soldados norcoreanos y eludir a sus oficiales superiores. Los oficiales podrían estar en el campo de batalla para supervisar y luego informar al gobierno de Corea del Norte. Es posible que estos informes estén afectando el trato hacia los soldados. Si se descubre que un soldado está eludiendo sus deberes, un informe podría significar que su familia estaría en peligro de ser encarcelada al aceptar cualquier tipo de ayuda extranjera, a menos que los oficiales crean que están desertando de la lucha. Esto significa que Ucrania necesita desarrollar un enfoque algo único para influir en los norcoreanos, permitiendo que los soldados se rindan de una manera que parece creíble, unos cuantos contratiempos en la campaña y probablemente por qué el programa necesitó divergir un poco de sus raíces orientadas hacia Rusia. Hasta ahora, un plan parece involucrar drones de otra manera. Drones comerciales pequeños con altavoces podrían repetir mensajes sobre lo que les sucederá a las fuerzas norcoreanas próximamente. Si la inteligencia ucraniana es lo suficientemente específica y precisa, podrían predecir confrontaciones mayores. La campaña los conduciría a acciones específicas como seguir órdenes, mientras incorporan directivas ucranianas. En esencia, sería una forma armada de cumplimiento malicioso. Podría abrir brechas suficientes para las tropas en el momento oportuno. Las campañas podrían usar drones oportunamente. Las campañas podrían usar drones para crear campañas de distracción constantemente durante los tiempos muertos. Contrario a lo que se cree, ninguna parte del frente de batalla ve acción constante. Los enfrentamientos entre rusos y ucranianos son generalmente en ráfagas cortas, con campañas más pequeñas luchando por ganar terreno, pero no duran mucho. Aún así, los soldados podrían atrincherarse y esperar que algo suceda o recibir órdenes más directas sobre qué hacer. El tiempo de inactividad es la oportunidad perfecta para manipular a las tropas enemigas, especialmente si ya están en el frente. El uso de drones en el conflicto es tan amplio que la mayoría de las unidades probablemente reconocen el sonido de los pequeños drones aéreos acercándose. Si esos drones entregan mensajes para que las tropas rusas y norcoreanas se rindan, podría hacer que algunos ahorren municiones y ordenanzas preciosas que de otro modo se usarían para destruir vehículos y pulverizar a las tropas enemigas hasta convertirlas en polvo. Aunque Ucrania no tiene escasez de municiones para lanzar al enemigo a través de drones, su presupuesto podría usar el impulso de todos modos. Por último, el proyecto incluye la elaboración de videos instructivos para redes sociales como YouTube y Telegram, este último muy popular en Rusia y Ucrania. Aunque es improbable que los norcoreanos tengan acceso directo, podrían obtener relatos indirectos de sus colegas rusos. Idealmente, el plan de guerra psicológica de Ucrania debería hacer que algunos soldados norcoreanos deserten de sus puestos y abandonen el combate. ¿Pero por qué lo harían? Bueno, hay dos posibles formas en que Corea del Norte puede aprovechar a sus tropas para ayudar a Rusia.
La primera es enviar a algunos de sus mejores soldados a la guerra. Al parecer, esto se haría para adquirir la experiencia imprescindible en combate moderno. Corea del Norte es una de las naciones más militarizadas del mundo. Se estima que tiene aproximadamente 1.3 millones de personal militar activo, lo que hace que su ejército sea el cuarto más grande del mundo y casi lo iguala con el propio ejército estadounidense. Considerando que Corea del Norte solo tiene alrededor de 26 millones de habitantes, mientras que China, India y Estados Unidos tienen poblaciones considerablemente mayores, es una porción significativa de su población total. Además, Corea del Norte obliga a la mayoría de hombres y mujeres a servir en el ejército, con los hombres permaneciendo en servicio hasta por una década. Esto crea un gran número de reservistas, con algunos analistas sugiriendo que Corea del Norte podría reclutar a un tercio del país en caso de un conflicto directo. Y aún así, el ejército de Corea del Norte es considerado entre los menos preparados para el combate moderno. La mayoría de su equipo es de la era soviética temprana, no de los años 80 cuando comenzaron a revisar sus vehículos para igualar los diseños occidentales. No. El equipo de Corea del Norte aún se compone principalmente de modelos obsoletos, como los tanques T-55 y T-64, considerados obsoletos hace décadas y ahora son piezas de museo. A pesar de que Corea del Norte ha revelado un nuevo diseño de tanque, estos avances no logran opacar su dependencia en sistemas más viejos y obsoletos. Irónicamente, Rusia se ha visto obligada a utilizar algunos de sus T-64 acumulados, ya que tiene un excedente de ellos que no estaban siendo utilizados en almacenamiento. El mundo entero vio la táctica y la consideró de inmediato un acto desesperado. Aunque técnicamente Corea del Norte sigue en guerra con Corea del Sur, el conflicto se congeló en 1953 con el establecimiento de la zona desmilitarizada de Corea. En los últimos 70 años, el país solo experimentó escaramuzas limitadas que no evocaban el poderío militar y la mejora de ninguno de los lados. Corea del Sur tuvo aliados como Japón y los Estados Unidos para reforzar significativamente su ejército, convirtiéndose en uno de los mayores exportadores de armas del mundo. En contraste, Corea del Norte solo tiene realmente dos grandes aliados, China y Rusia. Ninguno de ellos muestra interés en equiparlos con armas más modernas. Rusia ha utilizado su interés en equiparlos con armas más modernas. Rusia ha usado su industria armamentista para defensa nacional y para armar a facciones que luchan contra la presencia de la OTAN en la región. China ha intervenido únicamente contra la presencia de la OTAN en la región. China solo ha desarrollado militarmente en las últimas 2 décadas. Aún sus diseños chinos nativos se consideran inferiores a los estadounidenses en casi todos los aspectos, igualando apenas a los rusos. Esto relegó a Corea del Norte a fabricar armas a las que ya tenía acceso, o municiones que no se volvían obsoletas tan rápidamente. Se enfocó en producir proyectiles de artillería para mejorar sus misiles balísticos. El último medio mejora sus misiles balísticos. La proximidad de Japón y Corea del Sur a Corea del Norte les mantiene en alerta constante ante las ambiciones militares norcoreanas, ya que los poderosos misiles balísticos de este país pueden compensar su disparidad tecnológica en otros aspectos. La guerra en Ucrania presenta una oportunidad perfecta para que las tropas norcoreanas adquieran experiencia en formas modernas de combate. Los diseños de equipos militares rusos han cambiado poco desde la época soviética para poder operar tanques o artillería rusa. Al mismo tiempo, Corea del Norte puede transportar artillería balística. Mientras tanto, Corea del Norte puede enviar prototipos de misiles balísticos e ingenieros valiosos para probar diseños más recientes en escenarios reales y contra defensas antiaéreas de estilo occidental. Al enviar sus mejores tropas, Corea del Norte podría aprovechar su acuerdo de defensa con Rusia, ganando buena voluntad mientras trabaja hacia los objetivos del presidente ruso, Vladimir Putin. Pero luego consideramos la segunda y más probable posibilidad, según los informes de Ucrania. Putin va a usar a los soldados norcoreanos únicamente como escudos humanos, y su habilidad o experiencia en realidad no importará. Existen varias razones fundamentales que justifican esto. Rusia ha sufrido una enorme pérdida de vidas. Según las últimas estimaciones de la inteligencia ucraniana, generalmente corroboradas por fuentes occidentales, las bajas rusas han superado los 770.000 soldados muertos y heridos en diciembre. Esto se aproxima al total de soldados del país al inicio de la guerra, y es de 3 a 4 veces el número de soldados desplegados cerca de Ucrania en febrero de 2022. A estas alturas, es probable que Rusia esté empezando a agotar intensamente cualquier reserva de soldados contratados que pueda obtener, todo con el objetivo de ganar terreno en Donbass. Esto implica que Rusia probablemente tendrá que reducir sus esfuerzos de reclutamiento militar y ofrecer contratos reales a los reclutas obligatorios. El país prohibió extraoficialmente el despliegue de soldados reclutados en el extranjero, utilizándolos solo para defensa nacional. Simultáneamente, las estadísticas del Ministerio de Defensa ruso indican que Rusia recluta cerca de 150.000 soldados semestralmente.
Estos soldados deben cumplir un año de servicio como reclutas y no pueden ser desplegados en territorio continental ucraniano. Rusia había estacionado reclutas en regiones cercanas a Ucrania, lo que resultó desastroso cuando el ejército ucraniano invadió Kursk. Los reclutas permitieron la entrada sin oposición durante 3 semanas. Pero Putin puede haber agotado sus opciones y podría comenzar a recurrir a reclutas y reservistas, ofreciendo salarios absurdos para que vayan a Donbass e intenten avanzar más en Ucrania. Eso deja a Kursk sin personal, por lo que entran las tropas norcoreanas. El acuerdo de defensa ruso-norcoreano, firmado en junio de 2024 y ratificado en septiembre, establece que Corea del Norte solo debe defender a Rusia si el territorio de este último está directamente amenazado. Esto permite a Putin justificar la colocación de tropas norcoreanas en Kursk, que pertenece a Rusia, ya que desplegarlas en Ucrania probablemente generaría una serie de respuestas internacionales de la OTAN, sus aliados e incluso China. Pero ese es el segundo problema. A pesar de su entrenamiento en las fuerzas norcoreanas, los soldados no estarán tan bien entrenados o equipados como los rusos. Según desertores norcoreanos que estuvieron en el ejército del país hace décadas, el soldado promedio apenas recibe pago, tiene poco acceso a comida y agua, sufre de desnutrición crónica, probablemente no puede obtener atención médica adecuada, y suele ser forzado a trabajar en agricultura o construcción por el gobierno. Estos factores no hacen un buen soldado en ningún país, especialmente en uno con tecnología militar muy inferior a los países occidentales modernos. Es probable que Putin no cuente con o espere mucho de las tropas norcoreanas. Por otro lado, su estrategia podría ser simplemente abandonarlos en Kursk con escasas órdenes o municiones que los ucranianos envían. Después de todo, no se menciona ni se habla de las municiones que los ucranianos lanzan. Al final, no se especifica la cantidad de tropas que Corea del Norte pretendía enviar a Rusia. Rusia paga el salario mensual promedio por cada soldado que recibe, destinando gran parte directamente al gobierno de Corea del Norte. Esto incentiva a Corea del Norte a seguir enviando más soldados tras el combate real del primer grupo, siempre que sea posible. Luego está la última parte del rompecabezas. Las fuerzas norcoreanas no conocen los 2 idiomas principales del ejército ruso, el ruso y el inglés. Esto probablemente causará una gran tensión entre el ejército ruso y las tropas norcoreanas agregadas. Según la inteligencia ucraniana, los soldados rusos en entrenamiento plantearon que los norcoreanos necesitarían traductores o supervisión constante de oficiales para transferir conceptos y tácticas de manera significativa. Sin ellos, es probable que las fuerzas rusas solo puedan enseñarles lo básico y confiar en comandos simples y señales con la mano. Esto podría reducir significativamente su desempeño en combate real, potencialmente causando errores devastadores como posicionamiento incorrecto o fuego amigo. Y es ahí donde Ucrania puede intervenir. Los drones con mensajes en coreano podrían hacer que las tropas norcoreanas los vean como un salvavidas, ignorando las escasas órdenes rusas para intentar salvar sus vidas. Después de todo, si estas ofertas, entonces es muy probable que los soldados fueran obligados a estar allí en primer lugar. Los soldados se enfrentarán a una elección entre la muerte desde arriba a través de drones ucranianos, la muerte desde el frente a través de artillería, tanques o fuego de infantería, o una eventual huida no solo del ejército sino de todo el régimen norcoreano. En ese momento, cualquier instinto de supervivencia o sentido común que las tropas norcoreanas hayan conservado después de 8 agotadores años de intentar sobrevivir en su ejército, podría prevalecer y hacer que se pasen a Ucrania. El ejército ucraniano parece estar dispuesto a recibir a las tropas norcoreanas desertoras, aunque no existe un precedente claro sobre cómo son tratadas fuera de Rusia, China y el Indo-Pacífico. Mientras que Rusia, China y otros países extraditan a los desertores a Corea del Norte, los desertores suelen depender de intermediarios o contrabandistas chinos para llegar a Corea del Sur o alejarse del Indo-Pacífico. Sin embargo, la UE suele tratar a los desertores norcoreanos como ciudadanos surcoreanos y rechaza las solicitudes de asilo, siendo Alemania y el Reino Unido de los pocos países con una cantidad significativa de desertores. El gobierno ucraniano no ha hecho una declaración oficial sobre cómo planea procesar a cualquier desertor que reciba como prisioneros de guerra a corto plazo, después de desertores como prisioneros de guerra a corto plazo. Posteriormente, el gobierno decidiría si se les permite quedarse en el país y pedir asilo, pero permitirles quedarse en el país y solicitar asilo. Pero, ¿cuál es la tasa de éxito probable de las tácticas de Ucrania? Se ha reportado la presencia de tropas norcoreanas en Kursk, pero hay pocos detalles sobre su entrenamiento real, posiciones o movimientos. Solo hubo unos pocos informes de enfrentamientos que involucraban a soldados ucranianos o drones encontrándose con norcoreanos y solo a pequeña escala. Esto sugiere que Rusia aún retiene a estas tropas, probablemente para entrenarlas más o para retomar Kursk de una vez por todas. Es retomar la totalidad de Kursk de un solo golpe. Es una táctica que probablemente no funcionará como se planeó, pero la estrategia militar de Rusia es impredecible en este punto.
Esto implica que carecemos de detalles importantes sobre la posible efectividad del proyecto. Quiero vivir enfocado en los norcoreanos, pero podemos inferir basándonos en sus iniciativas previas orientadas al ejército ruso. El proyecto Quiero vivir es más diverso en sus esfuerzos por persuadir a los soldados rusos de abandonar el ejército. Es un enfoque multifacético que incluye un sitio web detallado y una línea directa para que los rusos desplegados o por desplegar en Ucrania puedan obtener asistencia. Posteriormente, los operadores ucranianos conseguirían sus datos y buscarían establecer un punto de extracción en Ucrania, donde el soldado podría desertar del ejército ruso fingiendo ser capturado. La táctica de los norcoreanos podría ser sorprendentemente similar al plan original para los rusos, aunque el medio de contacto sea ligeramente diferente. La tasa de éxito real de la campaña durante los últimos 3 años es un tema más complejo. La omnipresencia de la campaña se alineó con las expectativas, con un estimado de 35.000 rusos contactando el servicio hasta mayo 2024, mientras que el sitio web es una métrica menos útil para rastrear. Para el mismo mes, una métrica mucho menos útil. En el mismo mes, cerca de 260 personas fueron expulsadas del ejército ruso, y se cree que algunos optaron por desertar hasta el fin de la guerra. Aún así, 260 de 35 terminan la guerra. Aún así, 260 de 35.000 no es una tasa de cambio particularmente buena, considerando que la campaña ha estado en marcha por más de 2 años en ese punto. Si extrapolamos el número a los 10.000 soldados norcoreanos reportados, podemos estimar que alrededor de 75 personas aceptarían la oferta, asumiendo tasas similares. Evidentemente, estos números no serán muy relevantes en la práctica. Las tropas norcoreanas tienen condiciones y circunstancias muy distintas, lo que imposibilita predecir sus respuestas con certeza. El hecho de que Ucrania intente salvar a tantas personas como sea posible de ir a la guerra muestra su confianza en que el programa funcione. Aunque solo unas docenas de personas abandonen el ejército ruso y pidan asilo en Ucrania, la mentalidad de grupo podría funcionar a favor de Ucrania. La mentalidad de grupo podría favorecer a Ucrania. Es probable que los norcoreanos sean desplegados pronto al frente en Kursk, donde serán figurativamente golpeados por las tácticas de guerra psicológica que utilizan los ucranianos. La exposición constante podría llevar a que algunas personas deserten en busca de pastos más verdes. Si Ucrania muestra éxito inicial, más personas podrían seguir esos pasos, y gradualmente, Ucrania podría socavar la presencia de Corea del Norte en Rusia desde dentro. En ese punto, Putin tendrá una opción menos para usar en la guerra, debilitándolo aún más globalmente. ¿Un pequeño triunfo de sus estrategias de guerra psicológica? ¿Cuántos norte una pequeña victoria con sus planes de guerra psicológica? ¿Cuántos soldados norcoreanos desertarán a Ucrania? Gracias por ver y comenta debajo.